¿Cómo le mandas un consejo a alguien? ¿Cómo le dices, oye, así te vas a dar cuenta de que tú al menos para Twitch, para hacer streaming, no vales? ¿Cómo se lo diría yo? ¿O qué le recomiendas a alguien para que se dé cuenta y no esté ahí tiempo? Vale, a ver, yo creo que, por ejemplo, para ser streamer hay dos cosas como que pueden ser importantes para saber si puedes valer o no. A lo mejor ser muy bueno al juego, porque hay jugadores profesionales que a lo mejor no tienen eso de que saben comunicar o saben entretener y tal, pero como son muy buenos al juego, pues les ves igual, tengan la webcam puesta, no la tengan, da igual en realidad. Y luego hay otra parte, a lo mejor si no eres muy bueno, pues puede que sepas comunicar o sepas entretener. Entonces yo creo que esa persona debería valorar si cree que es bueno al juego o si sabe entretener o si ninguna de las dos cosas, y a lo mejor pues Twitch no es su sitio. ¿Pero es más importante ser plata y ser súper comunicador o todo lo contrario? En realidad da igual porque, o sea, hay audiencia... No pasa nada, no pasa nada. ¿Me repítelo? Sí, empieza otra vez tú directamente. Yo creo que hay audiencia para todo. En realidad hay gente que prefiere ver a alguien que es muy bueno pues para aprender, o que a lo mejor en un momento dado pues no quieres estar pendiente de la partida, solo quieres a alguien pues que te entretenga. Entonces realmente cualquiera de las dos cosas vale. Vale, y ahora algo personalmente que tú digas, esto lo quiero hacer, quiero dar ese paso a corto o medio plazo, lo quiero por sí o sí. A ver, yo creo que ya que he participado en los torneos del Fortnite que hicieron Lolito, de Greg y tal, he estado en 2 de 3. Sí. Yo creo que al medio largo plazo pues me gustaría tener uno yo, ¿no? Un torneo, ¿no? Solo de chicas. Torneo para hacer. No, quien quiera. Ah, vale.